Esta noche, precisamente esta noche en otra, yo soñaba o recordaba, a veces uno no sabe cuándo sueña y cuándo cree que está soñando, una historia que me contaron en Perú, en un desierto muy concreto, el desierto de las momias de Chauchilla, y me la contaron allí, y no sé por qué tenía esa imagen en la mente para hablar de las sombras que a veces parecen corpóreas. Es la historia de un viajante que tiene que pasar cerca de esa carretera del desierto, que como esta noche aprenderemos hay zonas muy delimitadas que ya son marcadas por los abuelos de los abuelos, donde no se debe andar. Una de ellas es el poblado cementerio de Chauchilla, donde las momias todavía están ahí saludando a la oscuridad. Ahora mismo, a esta hora, están allí. Ya estarán capeando las sombras del desierto del Perú. Había fama de luces y sombras precisamente en ese lugar. Y yo recuerdo una de las historias que me contaron que no me podía creer, y que quizá no me creí, pero que ahora con el tiempo veo de otra forma. Un coche que se detiene en el peor momento. ¿Te imaginas ser funcionario de carreteras del Perú, que vayas ya con la mente, su gestión, lo que queráis, y que se te pare, que se te reviente el radiador justo delante de la zona de las Huacas o próximo a la carretera de asfalto que se desmembra luego en carreteras de tierra que van hasta las momias? Y quizá en visiones o quizá en realidad uno de estos testigos le entró tal miedo que empezó a caminar. No podía estar dentro del coche a oscuras, esperando que se agotase ya la batería, detenido ahí, sabiendo que estaba en ese lugar de sombras. Según me contaban, sale corriendo. Juanje lo sabe bien, en ese desierto es muy fácil perderse, perder la orientación, y entonces cuando quiere darse cuenta, y es de madrugada, ha girado sobre sí mismo, y está, pero sin coche, sin la protección física de un coche, en mitad de las huacas, de los agujeros de las momias. Y lo que él describe, quién sabe si por el miedo o quién sabe si por otra cosa, es que en mitad de las momias hay alguien. Allí donde no hay nadie, 27 kilómetros desierto adentro, hay alguien. ¿Y sabéis cómo me lo describía? Un simple hombre agachado, embozado en una capa negra. Y aquello, acurrucado esperando, aquello me dejó helado. Aquel susto, para él una visión, le obligó a correr y a correr y a correr, hasta llegar ni más ni menos que a Nazca, desde Chauchilla. Y nunca podrá olvidar aquello. Era un hombre, era una sombra, era una imaginación. Pero ¿por qué esa representación? Una especie de capa holgada, casi como si fuera un ave que se acurruca con sus propias alas. Bueno, pues en el 2009 algo muy parecido se ha visto en otro lugar de la Tierra y queremos conocerlo. Viajamos allí. Parece el calco de un viejo misterio. En 1966, la pequeña población americana de Point Pleasant vivió noches de terror al notar que algo maligno la rondaba. Ahora está ocurriendo casi del mismo modo. Ha saltado la alarma general. Una sombra extraña, como portadora de siniestras profecías. Quizás sea este el último caso en el que misteriosas entidades nos demuestran su existencia, a pesar de que casi nadie crea ya en ellas. Se trata de la última representación de los dioses oscuros. Una vez más, como estamos haciendo esta noche, el nexo entre realidad y ficción. El cine nos ha hablado de una niña endemoniada, una muchacha, y hemos visto que desde tiempo remoto hay documentos reales. Santi, para que todo el mundo se haga una idea muy rápida, en titulares, porque esto que vamos a contar parece un calco. Unas apariciones en ese lugar, 1966 si no me equivoco, y al final el pánico social y la sensación de la profecía maligna, con una visión, como yo he descrito, de una especie de sombra de alguien que se protege, de alguien que parece que incluso tiene alas por la forma de cubrirse, ¿no? Sí, lo llamaron el Mothman por
el aspecto que dio uno de los testigos. Decía que era una gigantesca polilla, como un ser con unos ojos encendidos, con unos ojos rojos, que aparecía de una forma extraña, y que bueno, efectivamente en aquel noviembre de 1966 en Point Pleasant empezaron a sucederse uno a uno los testimonios, y la cosa, como muy bien has dicho, cogió un tinte de alarma social importante. Lo realmente curioso es que todo eso empezó a mezclarse con visiones proféticas, con dibujos que hacían personas que no lo habían visto antes de ver vamos a llamarla a la criatura, porque hay mucha controversia sobre si realmente era algo físico lo que veían, y todo culmina en las Navidades, apenas un mes después, cuando hay una tragedia enorme en Point Pleasant. Hay un puente que es muy transitado en la localidad, hay un atasco, lógico, porque la gente venía de hacer sus compras, y en un momento dado ese puente se hunde absolutamente repleto de coches. Decenas de personas caen al agua helada, hay un gran número de víctimas, y algunas de las personas que habían sido visitadas por esta criatura, o que la habían visto, y que a raíz de eso habían empezado a tener visiones de paquetes de regalos flotando en el agua del río. Curiosamente, los policías, los bomberos que rescataron a las víctimas comentaban a la prensa que si algo les había sobrecogido era estar sacando cadáveres del río y ver los paquetes de los regalos, de los juguetes que iba a traer Santa Claus flotando entre las aguas. Eso ocurrió hace ahora 40 años. Inicia policía la búsqueda del humanoide. Periódicos de México, una especie de aldea, Miñaca, en la zona de Guerrero. La policía, con el comandante Socorro Rodríguez Heríbez y Jesús Armenta, piden tranquilidad a la ciudadanía. Varios camioneros aseguran en mitad de la noche haber visto a una figura que la descripción es idéntica a lo que hemos dicho. No existe este ser, dicen precisamente los policías y militares que han rastreado la zona buscando evidencias físicas, huellas. Se habla de una matanza de varias cabezas de ganado en los días previos. Miñaca, un poblado mísero de la zona de Guerrero, donde mucha gente, por ejemplo, amas de casa, camioneros, mecánicos, un profesor, aseguran que se han encontrado con una figura que todos ellos han dibujado. Es exactamente la historia del Mothman, solo que está ocurriendo desde finales de marzo y este mes de abril. Es muy curioso porque uno de los primeros casos que salen en la prensa, el lugar donde ocurre, es que fijaos también, claro, el puente de Miñaca se llama el puente sin nombre, que yo creo que es algo absolutamente de Edgar Allan Poe. Él piensa, oye un chillido, este muchacho vuelve de la universidad, está dirigiéndose hacia su aldea desde otra ciudad, a las 23:50 horas asegura que cree que ve a la muerte, a la Santa Muerte. Una cosa que se venera en México, ¿no? Llama a su madre desde el móvil cuando lo está viendo, y su madre certifica ante la policía que solo gritaba me voy a morir, porque pensaba que era una profecía de su propia muerte. Esa figura se le va acercando a la ventanilla, casi la llega a tocar y después desaparece. 15 minutos observándolo. Poco después, junto al cementerio, Ivonne, otra persona de Miñaca, también cree ver una figura que identifica con la Santa Muerte. Después cree que escucha un sonido como chillidos de ratones y aquello se volatiliza. José Luis Cardero, ¿esto qué es? ¿Hay dioses oscuros de los que tú has escrito, de los que tú sabes, dioses malignos, entidades, no sé cómo llamarlo, que tienen esta representación? O sea, ¿esto se inventa o esto viene de mucho más atrás de lo que pensamos? Más allá de los años 60, mucho más allá. Sin duda viene de muy lejos. Yo me estaba acordando ahora, según tú me estabas leyendo, me estaba acordando de un conjunto mitológico muy amplio con el que se encontraron los descubridores españoles cuando llegaron a las tierras americanas. Me estoy acordando de una diosa terrible, así denominada, diosa terrible, Tlantepucilama, la vieja de los dientes de cobre. Era una diosa caníbal. Tlantepucilama. Entonces, me estoy acordando de Camazot, del famoso murciélago degollador, que aparece también en algunas leyendas del Popol Vuh.
Y aparecen las líneas de Nazca, incluso dibujado como un feto que vuela y que va llevando cabezas. Es algo terrorífico. Es algo en lo que se une primero la oscuridad de unas figuras que no sabemos muy bien si pertenecen al área de lo sagrado. Yo creo que una de mis teorías, una de las que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, es que lo sagrado no es más que una forma de lo luminoso. El ser humano o los seres humanos se han encontrado en una determinada época, o en varias épocas a lo largo de la historia, con unas fuerzas terribles que no eran del todo humanas y que, como dicen los Dogon, se lo decían algún antropólogo francés, decían, cuando vienen los dioses nosotros escapamos, porque son dioses vampiros. Entonces, uno se queda verdaderamente alucinado, porque estos no son los dioses del panteón olímpico griego a los que estamos acostumbrados. Los dioses bellos. Dioses bellos, dioses esbeltos, la rubia Atena, la Deméter, incluso que siendo un poco más siniestra todavía sigue manteniendo una presencia humana. No, estos son fuerzas muy oscuras, fuerzas con las que de vez en cuando entras en contacto, fuerzas que lo mejor que puede ocurrir es que sean indiferentes al ser humano, es decir, que el ser humano pase a su lado sin llamar demasiado la atención de estas fuerzas que anidaban en los bosques antiguos, que anidaban en esas montañas tremendas que existían cuando todavía la civilización no había llegado. Yo me acuerdo de una famosa escena de una película que se llama El Guerrero número 13, cuando aparece la famosa serpiente de fuego. Es decir, los seres humanos que estaban en el borde de los bosques, en el borde de las cuevas, en el borde de las montañas, retrocedían aterrorizados ante estas fuerzas que representaban posiblemente las fuerzas de la propia Madre Tierra, que eran fuerzas al mismo tiempo paridoras y fuerzas devoradoras de los cadáveres. Quiero que hagamos una cosa, porque desde luego sé que Santi, Juanje quieren aportar, Carmen también, evidentemente, y vosotros. Yo os invito al debate abierto. Luego tenemos muchas más cosas, pero os invito a que podamos intervenir, porque la gran pregunta, y la que me adelanto ahora de la cadenaser.com y de 7640 es... vamos a ver, José Luis, es una pregunta difícil para abrir un abanico u otro. ¿Estamos hablando de mitología, como tú has dicho? ¿O tú crees que esta gente ahora mismo que ha visto esto se demuestre? Claro, la policía, y ahora vamos a hablar con ellos, están buscando pruebas físicas. ¿Mienten o no? ¿Es mitología, es de mito que no existe? ¿O la gente ha visto esto de verdad? Bueno, eso mismo me pregunto yo cuando veo esos acantilados llenos de representaciones, como algunas que yo tengo aquí dibujadas en mi cuaderno, representaciones de unos seres a los que les salen rayos de las cabezas, con unas manos extrañísimas, en forma de gancho, en forma de garfio, sin pies, a veces, ¿no? O unas veces con pies, otras veces sin pies, o con unos pies de 6 dedos. ¿Tú crees que se puede ver esto, José Luis? En los días que corren, alguien, por ejemplo, en un poblado miserable, como Miñaca, o miserable me entiendo, entiéndenme, todos los amigos de allí, a que no es precisamente Manhattan, o sea, es una aldea apartada, donde la vida es dura y la gente precisamente por eso no tiene que inventarse tonterías. Y ven algo que parece increíble, que parece un espectro, que les parece la Santa Muerte. ¿Esto va más allá del mito? ¿Lo han visto de verdad? ¿Esas fuerzas están interaccionando con nosotros desde tiempo remoto? Yo estoy convencido, cada vez más convencido. Cuanto más lo estudio, más convencido estoy de que interaccionaron con nosotros hace muchos miles de años, probablemente a principios del Paleolítico, fueron representados en las cuevas. Los chamanes probablemente intentaron entrar en contacto con ellos, intentaron dominar esas fuerzas terribles de la naturaleza. Hay algún antropólogo que dice que los dioses nos libren de las fuerzas terribles de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es una entidad que en ocasiones puede ser terrible. Yo estoy convencido de que esas personas vieron, no fabulan en absoluto. De hecho, la mitología está construida de eso. Está construida de esas aportaciones que bien pueden ser en un momento dado absolutamente fantásticas, pero claro, ¿cómo se encuentra uno ante una crónica de un cronista español que venía de Valladolid o de tal, que llegó a esas tierras extrañas de Mesoamérica y que se encontró con la Tlantepucilama? Y bueno, ¿qué es eso? No, la Tlantepucilama es una diosa caníbal que devora todo lo que encuentra. Lo que tenéis que hacer es darle miedo para que no os coma. Entonces, claro, él evidentemente no podía reaccionar más que describiéndolo de una forma un poco anecdótica, un poco novelesca, pero eso en realidad encubría probablemente una verdad. Una verdad.